Estamos hablando de educación estas semanas, un tema realmente apasionante, sobre todo para aquellos que tenemos la responsabilidad de ser padres o educadores y que estamos muy interesados en lo que la Biblia nos dice acerca de la educación. Tania, si pudiéramos resumir o tuviéramos que resaltar algunos puntos de los que llevamos estudiando a lo largo de estas semanas acerca de la educación cristiana desde una perspectiva bíblica, ¿qué puntos podríamos destacar? Bueno, para mí es un tema apasionante este de la educación. Estoy disfrutando muchísimo de todo el trimestre y como tres bloques o pilares principales que pudiéramos destacar de lo que, o resaltar de lo que hemos estudiado hasta ahora, podrían ser, primero, la importancia de la restauración. Ese deseo que tiene nuestro Dios de imprimir su imagen en nuestro ser. Como segundo punto podríamos hablar del desarrollo integral, del desarrollo que abarca todo el ser, de todas las facultades del ser humano, facultades mentales, físicas, espirituales y sociales. Sabemos que cuando hablamos de educación normalmente solemos oír todo lo relacionado con adquirir, almacenar conocimiento, todo lo que tiene que ver con lo mental. Pero en esta escuela sabática estamos estudiando y en el libro de la educación la hermana White también nos revela cómo lo que pretende hacer Cristo en nosotros es el desarrollo integral que abarque todo el ser. O sea que la restauración es el hecho de, comentabas, ¿no? Cómo Dios pretende devolvernos la imagen que perdimos en el Edén con el pecado. Esa restauración al mismo tiempo tiene implicaciones en todo el ser del ser humano, ya que es un desarrollo armonioso. Me gusta mucho esa palabra que citas, ¿no? Armonioso. Para Dios es tan importante pues, el desarrollo de las facultades físicas, mentales o espirituales, ¿sí? Porque abarca todo el ser. Es interesante el libro de Filipenses, capítulo 1:7, donde nos dice que aquella obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, finalmente la perfeccionará o la terminará antes de su segunda venida. No, al hilo de lo que estás comentando y en la palabra restauración, ese prefijo re, de volver a instaurar, ¿no? Lo que se había perdido en el Edén, como tú comentabas. Y el desarrollo integral del ser mental, estamos hablando físico, espiritual y social en cada área. Interesante, porque normalmente la educación siempre la planteamos desde la perspectiva de lo que es el área intelectual, ¿no? El hecho de saber, de conocer, para poder estudiar, sacar buenas notas o ejercer una profesión. Sin embargo, la educación desde una perspectiva bíblica nos enseña que va mucho más allá, porque no solamente nos prepara para aquí, para vivir en este mundo, sino que nos prepara para la eternidad. Sí, y quería comentar otra cosa que ahora que estabas hablando se me ocurrió y, o sea, me vino a la mente, y es que es la forma, en la forma correcta de adorar, que esto lo vamos a tratar más adelante, tiene todas estas facultades del ser humano tienen que ver, porque con lo que yo contemplo, con lo que yo leo, estoy adorando a Dios, eligiendo lo correcto. Cuidando mi cuerpo físico, la manera de alimentarte, la forma de hacer ejercicio físico, todo esto es una manera de alabar al Señor correctamente. Y ya no lo digo, por ejemplo, en la elección de las amistades y sobre todo pues, en la parte espiritual, ¿no? El tercer punto que quería resaltar tiene que ver con el servicio. El servicio como base del cristiano para el crecimiento. Para el desarrollo de la persona. Para mí el servicio es como poner en práctica todo lo que hemos aprendido anteriormente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano, todo lo que tiene que ver con la restauración de Dios en mí. ¿Cómo lo puedo poner en práctica esto? Pues ni más ni menos que por medio del servicio, ¿no? Y sobre todo empezando por la familia, que es donde comienza todo, ¿no? Y extendiéndolo a la iglesia y a la sociedad, con las personas que me relaciono en el trabajo, en el colegio, en el instituto. El servicio como base de crecimiento para el cristiano. O sea, finalmente el servicio
nos prepara para entrar en la eternidad, porque finalmente será ahí con Cristo, en el reino de los cielos, ¿verdad? También viviendo con aquellos seres que Dios creó en otros mundos, todo el universo finalmente es un universo creado y diseñado para adorar a Dios y sobre todo servirnos unos a otros, ¿no? Qué bonito es esto. Bueno, pues para concluir esta primera parte, podemos quedarnos con las 3 ideas principales. La importancia de la restauración, el desarrollo integral de todas las facultades del ser humano y el servicio. Bueno, como hablamos de la educación en el área del desarrollo, yo tengo otra pregunta. ¿Qué influencia tiene entonces la adoración en la educación cristiana? ¿Qué nos habla la Biblia? ¿La adoración tiene alguna influencia, alguna parte que resaltaría como importante la educación cristiana? Bueno, la adoración es fundamental en la experiencia del cristiano. Todos sabemos que esto de adorar forma parte del ser humano. Tenemos una necesidad innata de adorar. Todos adoramos algo. Hay algo en nosotros, Dios ha puesto algo en nosotros que anhela esto de adorar. Y en los antepasados, en las historias de la Biblia, ya sabemos cómo ha habido a lo largo de la historia muchos seres humanos que se han dedicado pues, a adorar los elementos de la naturaleza, animales, fuerzas. Ahora, en estos días, pues la adoración es diferente, ¿no? Hay personas que adoran a líderes políticos, líderes religiosos. Hay personas que adoran el sexo, el dinero, el poder. Hay otros adoradores de los youtubers, que esto está muy de moda ahora, cantantes, estrellas. Todo aquello en lo que nosotros centramos más nuestra atención, esto es adoración. La razón por la que vivimos, aquello que más amamos, aquello que hacemos del centro de nuestra vida. Y esto es para reflexionar si tenemos una manera correcta de adorar, verdadera o no. La verdadera oración está muy relacionada con la obediencia. Y en la escuela sabática de esta semana nos habla el ejemplo en la Biblia tenemos estos 3 jóvenes judíos que se tomaron realmente en serio esto de poner al pie de la letra, practicar al pie de la letra el segundo mandamiento. Tenemos en Daniel 3 del 15 al 18, si me permitís para leer, y dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Sadrac, Mesac y Abednego, estos jóvenes valientes, respondieron al rey: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. De tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no, sepa que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos esta estatua que has levantado. Lo tenían claro, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo creo que sus padres se habían encargado de interiorizar bien, de que permeara en la mente de estos jóvenes la importancia de obedecer a la ley de Dios. Apocalipsis 14, que también es un mensaje, ¿verdad?, para el tiempo que vivimos hoy, ya en el tiempo del fin, pues nos habla de la importancia de la adoración, porque la adoración finalmente la encontramos en el gran conflicto, ¿verdad?, entre Cristo y Satanás, y de cómo finalmente la educación cristiana lo que nos ayuda es a desarrollarnos en este mundo, en nuestras facultades, para poder tener una comprensión como respuesta, ¿verdad? Porque la adoración finalmente es una respuesta de amor a un Dios que nos ama. Y Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante, nos dice, el versículo 7, voy a leer específicamente: adorad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí, la adoración adecuada pasa a ser fundamental.
sobre todo en los asuntos de los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien, Tania. Oye, como último punto, hablamos de educación, sus objetivos, sus pilares, de la importancia de restaurar el desarrollo integral, la importancia también del hecho de servir y cómo la adoración está completamente relacionada, ¿no?, con la educación. La pregunta que yo me haría es, como padres o como personas interesadas en la educación, si hemos perdido quizás la referencia o hemos hecho cosas mal, ¿cómo podríamos o qué podríamos decirle a las personas que quizás nos están escuchando, nos están viendo a través de este breve comentario? ¿Qué le podríamos decir para animarlas a que retomen esta dirección bíblica que nos presenta la palabra de Dios en relación a la educación? Podríamos hablar de educación para la eternidad. El mayor regalo que Cristo nos dejó cuando ascendió a los cielos fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos transforma, el que nos ayuda a mirar el mundo desde otra perspectiva, el que nos convence de pecado, el que nos ayuda a decidir la voluntad de Dios, a elegir el camino correcto, a desear la obediencia. Así que la única forma de retomar el camino, primero, es el arrepentimiento. Wow. El deseo de restaurar el altar familiar. Tener tiempo especial dedicado para la oración en familia, para aclamar juntos por la unción del Espíritu Santo, para pedir el Espíritu Santo, pero no de una manera puntual, sino de una manera continua. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos muestra cuál es la verdadera oración y pone en nosotros el deseo de obedecer a la ley de Dios. Y nos hace crecer como frutos, como árboles que darán los frutos del Espíritu. Me gustaría, para concluir, terminar, compartir con vosotros este versículo. Se encuentra en Juan 16, 7, el 8 y el 13, los versículos 7, 8 y 13. Y dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Wow. Por lo tanto, no hay nada místico, ¿verdad? No hay nada que nosotros tengamos que hacer como requisitos para poder tener para poder recuperar, ¿verdad?, el control, digamos, de la propuesta que la Biblia nos hace, sino se trata simplemente de pedir el Espíritu. Jesús dijo que si un padre, ¿no?, si un hijo le pide a un padre un trozo de pan, ¿cómo el padre le va a dar una serpiente, ¿no? Pues Jesús mismo dijo que si nosotros le pedimos al Señor el Espíritu Santo, que sin ninguna duda Él nos lo regalaría, ¿no? Por eso me gusta mucho eso que decías al principio de el mayor regalo que Jesús nos dejó es el Espíritu Santo, porque es Él el que nos va a enseñar a andar, el que nos va a enseñar a poder tener una mentalidad y una cosmovisión bíblica y alejada sobre todo de todas las enseñanzas que este mundo muestran, que realmente nos llevan a una falsa adoración, porque una falsa adoración simplemente es que haya en nuestro corazón otra cosa o otra persona diferente que no sea Jesús, ¿sí? Por lo tanto, invitamos desde aquí, mis queridos amigos, a que podamos retomar esta propuesta bíblica de tener una vida consagrada al Señor, de poder agradecerle todo lo que Él nos regala y sobre todo que si somos educadores o padres, como bien decía Tania, que andemos en el Espíritu para que Él en nosotros pueda hacer pues ese milagro, sobre todo de restauración.
Tania, muchas gracias por la reflexión. Que Dios te bendiga. Y también pues nos despedimos aquí hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte en Jesús.